Le damos una muy cordial bienvenida a nuestro abogado constitucionalista, ¿sí o no? El doctor Iván Darío Zuluaga Pimienta. Nacho, un saludo muy especial para ti, para todos los presentes en la mesa y para toda tu distinguida audiencia. Yo voy a hacer una pregunta básica antes de que usted me conteste, Alicia. Perfecto. En un país como el nuestro, ¿para qué sirven esos poderes o esas IAs? Procuraduría, Fiscalía, Contraloría, ¿para qué sirven las IAs y que esos poderes sean autónomos? Muy importante, Nacho, lo que preguntas. La gente tiene que entender que estas entidades buscan controlar el poder político del Estado. Un Estado con tantas funciones, con tantas actividades, merece que los ciudadanos tengan instituciones en las cuales confiar para detener los excesos y el abuso del poder. Ahora sí, contextualiza. Resulta que nosotros en la primera mesa de opinión de Antioquia, estuvimos hablando de unas declaraciones que estaba entregando el ministro de Justicia, Néstor Osuna, cuando estaba saliendo luego de presentar o socializar mejor lo que va a ser la ley para que las mujeres puedan salir de las cárceles, las mujeres madres de familia. Pero cuando sale y comparte con los medios de comunicación, da un anuncio que llama muchísimo la atención. Y es que asegura que para marzo del 2024 se radicará ante el Congreso de la República un proyecto de acto legislativo por el cual buscarán modificar las funciones que actualmente tiene la Procuraduría General de la Nación. Dentro de esas modificaciones que buscan realizar está quitarle las facultades que tiene en la actualidad para sancionar a los funcionarios públicos que han llegado a sus cargos por elección popular. Y en ese orden de ideas también están asegurando que se les quitarán ciertos poderes y ciertas facultades a los funcionarios que hacen parte de la Procuraduría. Esos funcionarios con unas facultades extraoficiales que se le darían al presidente de la República, Gustavo Petro, serían reasignados, por ejemplo, en fiscalías y juzgados para que sus puestos no se pierdan. Con ese contexto, abogado, le damos también nuevamente la bienvenida y empecemos a hablar. ¿Es viable que se dé esa propuesta de acto legislativo del gobierno para modificar esas funciones que tiene la Procuraduría? Andrea, has sido impecable con tu explicación. Hay que diferenciar Procuraduría y Contraloría. Una, la Procuraduría busca disciplinar a esos servidores llamados alcaldes, gobernadores. Y dos, la Contraloría busca resarcir cualquier pérdida de recursos, sea por robo, por malversación, que hagan esos funcionarios, alcaldes y gobernadores. Ha sido una discusión grande en Colombia si estas autoridades pueden o no destituir alcaldes y gobernadores, pueden o no suspenderlos de sus cargos. Y esta discusión se da por el caso Gustavo Petro versus Colombia, que fue la sentencia del 8 de julio de 2020. El presidente Petro antes fue alcalde de Bogotá y sufrió, por así decirlo, el poder de control de la Procuraduría. Hoy el presidente Petro ha planteado, digámoslo así, replantear el modelo del Estado, impidiendo que la Procuraduría y la Contraloría puedan suspender a este tipo de funcionarios. Hoy lo hacen a través de acto legislativo. La audiencia tiene que tener claro que no es lo mismo una ley que un acto legislativo. El acto legislativo puede reformar la Constitución, pero la viabilidad tiene que realizarse con muchos otros aspectos, como por ejemplo los pronunciamientos de la Corte Constitucional. No es tan fácil que el acto legislativo sea aprobado. Primero va a surtir unos debates en el Congreso y luego vendrán las demandas de parte de los ciudadanos. Cualquiera de nosotros puede ir a la Corte Constitucional a pedir que este acto legislativo no tenga prosperidad en el ordenamiento jurídico. Y es que perder los poderes de la Procuraduría y la Contraloría para poder restringir por así decirlo, los cargos de alcalde y gobernador es darle más libertad a estos alcaldes, a estos gobernadores. Miren, seamos claros, hemos tenido alcaldes y gobernadores muy buenos en el país, ejemplares, pero también hemos tenido alcaldes y gobernadores que han sido sus gestiones desastrosas. Esperar que ellos solo sean juzgados por la Fiscalía, por la Justicia, es demasiado demorado y no da garantías a nosotros como ciudadanos de poder controlar los abusos de esos poderes. Pero, abogado, la discusión en este momento, y es muy latente porque hay varios casos de alcaldes que en este momento están pendientes por sanción, que la Procuraduría ya ha emitido esa sanción. Presidencia se ha negado a nombrar a quién tiene que estar en ese encargo mientras se surge el proceso. Presidencia dice, tenemos que acatar lo dicho por los organismos internacionales, mientras Procuraduría dice, un momentico, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado ya han dado un fallo y ya han emitido algo. Hay un choque de trenes entre la legislación colombiana y lo que nos rige internacionalmente, porque es que parece que estuviéramos enfrentando el derecho internacional con la legislación colombiana en esos encontrones que se dan de Procuraduría y Gobierno. Sí, Andrea, indudablemente hay un choque, más que de trenes, yo lo denominaría de fuentes de derecho, es decir, de producciones normativas. Por un lado, el derecho internacional sí dice lo que argumenta el gobierno, eso lo dice la Convención Americana de Derechos Humanos,
Pero por otra parte, nuestra Constitución política, cuando en el 91 fue expedida, le dio a estas autoridades, Procuraduría y Contraloría, la posibilidad de restringir a estos funcionarios para evitar, repito, que excedan en sus ejercicio de sus funciones. Hoy el caso más sonado es el alcalde actual de La Guajira, a quien la Procuraduría pidió la suspensión. El presidente Petro no la acató, argumentando que el derecho internacional respalda la decisión. Sin embargo, la Corte Constitucional tiene una sentencia de 2023, de marzo, la C-030, que dice que la Constitución política sí le permite a estas autoridades ejercer estos ejercicios de suspensión de alcaldes y gobernadores. Entonces, una autoridad como el presidente tiene que elegir entre dos normas, una internacional y una nacional. Pero esto no es nuevo, esto ya pasó en Colombia. Cuando estábamos ante el gobierno Santos, nos surgió el fallo de la Corte Internacional de Justicia de Nicaragua. Y allí el presidente Santos tuvo que saber si tenía que acatar el fallo de la Corte Internacional de Justicia o si acataba el fallo de la Corte Constitucional que le impedía modificar los límites de Colombia. Al final el gobierno Santos decidió respetar lo dicho por la Corte Constitucional. Entonces, digamos que hay precedentes de cómo el derecho internacional y el derecho nacional colombiano han chocado. Hay precedentes y se ha preferido el derecho nacional, nuestra Constitución política. Entonces, en últimas, lo que debe hacer el presidente y lo que nos rige a nosotros es lo que dice la Corte Constitucional y no el derecho internacional. Esa pregunta es bien difícil de responder. ¿Por qué? Hay muchas posturas. Todos los abogados tenemos posiciones encontradas. Pero en mi criterio como constitucionalista, creo en que la Constitución política rige sobre todas las demás normas. Y si bien hay que buscar armonizar el derecho internacional con el derecho interno, nuestra Constitución política es muy clara. Es por eso que el gobierno hoy intenta, a través de un acto legislativo, a través de cambiar la Constitución, armonizar lo que tenemos con el derecho internacional. Pero tenemos que preguntarnos, ¿por qué en 1991 nos dio por otorgarle esos poderes a esas autoridades? ¿Qué pasa en Colombia con nuestros alcaldes y gobernadores? ¿Son de verdad funcionarios ejemplares que solamente pueden ser juzgados por los jueces penales? Pero, a ver, aterricémoslo también un poquito. Desde que se conoció incluso la reforma política que se cayó en el Congreso, se estaba hablando, hay que quitar algunas de las funciones sancionatorias que tiene la Procuraduría. Y en ese momento se decía, no es que no puedan sancionar, es que para que se dé la sanción, como usted lo dijo, tiene que pasar por un juez penal para que surja. ¿Qué tiene de malo o cuál sería el problema que pasara por un juez penal? Es decir, no se está diciendo que no se puede sancionar, simplemente que tiene que hacer un proceso más largo, ¿no? En realidad no. Los abogados penalistas sabrán a qué me refiero. El derecho penal es muy garantista y es el último recurso que tiene un Estado democrático para poder castigar a sus ciudadanos. De tal suerte que llevar las sanciones del derecho disciplinario que ejerce la Procuraduría o llevar las determinaciones de responsabilidad fiscal que ejerce la Contraloría, todo el derecho penal es magnificar el derecho penal. Y ellos me dan la razón en que acrecentar el derecho penal va en contra de lo que ellos han pedido siempre. Un derecho penal mínimo, un derecho penal restrictivo, un derecho penal garantista. Acrecentar? Porque ¿Van a entonces llegar más casos? vamos a crear más delitos en el Código Penal. Los delitos que pueden ser hoy ser faltas disciplinarias o que pueden ser detrimentos patrimoniales. Entonces, si ampliamos el catálogo en el Código Penal, los penalistas van a decir, están creando más delitos, más delitos, más delitos a la justicia. Los procesos penales pueden ser más rápidos, claro que sí, pueden ser más ágiles, pero si es la respuesta de un Estado entregar cárcel a estos servidores públicos por más conductas, ¿eso es lo que esperan los ciudadanos? ¿O un ciudadano de verdad espera que un alcalde responda, un gobernador responda ante otras autoridades por una mala gestión? Es que no todo lo que pasa en la administración pública puede ser delito. Un alcalde se puede equivocar al contratar un medio de transporte público, al contratar un puente. Un alcalde se puede equivocar al expedir un decreto. ¿Merecerá eso cárcel? Yo creo que no, es mi criterio. En últimas, no estamos o no dependemos mucho del gobierno de turno, que para el gobierno de turno sea más importante el derecho internacional o lo que diga nuestra Carta Constitucional. O sea, eso termina dependiendo del gobierno de turno. Pero la Carta Constitucional también habla de la posición de Colombia frente a las normas internacionales y también dice que se debe ceñir a ellas. Antes de responder la pregunta de José, ¿cómo es la posición de Colombia frente a las normas internacionales? ¿Qué dice la Carta Magna? Artículo 93 y 94 de nuestra Constitución Política. Textualmente dice, las normas de derecho internacional se privilegian dentro del ordenamiento jurídico. Pero esto que se lee así textual ha sido modulado por nuestra Corte Constitucional. Porque la Corte Constitucional tiene una misión, y es ¿cuál? Salvaguardar la integridad y supremacía de la Constitución política. Así entonces la Corte Constitucional creó desde 1995, hace casi 30 años, una tesis que se conoce como el bloque de constitucionalidad,
donde se dice que una norma internacional nunca va a estar por encima de la Constitución de manera absoluta, sino que tanto la Constitución como el derecho internacional van a estar en una constante ponderación, es decir, en un constante equilibrio dependiendo de cada caso. Entonces, a la pregunta que nos dice Andrea, ¿aquí cuál debe primar? Pues es que depende del caso concreto. Yo soy del criterio que frente a alcaldes y gobernadores, las facultades de suspensión y destitución son buenas medidas cuando se refieren a la gestión de los servidores públicos o al manejo de los recursos públicos. Es que cuidar los recursos públicos es muy importante. Cuando un alcalde toma una mala decisión económica, cuando un gobernador toma una mala decisión económica con los recursos públicos, no necesariamente está cometiendo un delito como para que sea juzgado por la justicia o por la fiscalía. Por eso es que yo considero que nuestra Constitución hizo bien al establecer estas facultades. Pero claramente, Andrea, la Constitución dice las normas de derecho internacional sobre derechos humanos, como es la Convención Americana, que protegió al presidente Petro en su momento, debería estar por encima de nuestro ordenamiento interno. Pero la Corte Constitucional no lo ha aplicado así, dada la tesis del bloque de constitucionalidad. Y dependiendo del caso, la Corte ha tomado una u otra decisión. Lo que está diciendo usted de pronto en el fondo es que muchas veces hay mandatarios, alcaldes, concejales que pagan justos por muertos, Por pecadores. por pecadores. Es decir, un alcalde va a contratar una vía y le falla por otro lado. No es que él se haya apropiado el dinero, sino que el contratista con otro hizo, pero como soy yo el alcalde, tengo que responder por todo. Nacho, es correcto. La administración pública es una empresa. Imagínese usted, alcalde o la alcaldesa de Bogotá o el alcalde de Medellín. ¿Cuántos negocios se manejan? Como para pensar que el alcalde de Medellín o la alcaldesa de Bogotá están el día a día pendiente qué varilla de acero le ponen a la obra que están construyendo. El alcalde no tiene tiempo de eso porque él está gobernando la ciudad. De tal suerte que cuando un contratista, un interventor o un supervisor se equivocan, no puede pensar uno que el alcalde ya es un delincuente. Entonces es cuando llega y le cae la Procuraduría. Claro, porque el alcalde tiene unos deberes de vigilancia, de Muy bien. control. Y entonces, ¿qué hacer entonces uno en esos casos? Bueno, como ciudadanos, considero que es importante mantener el control sobre la gestión pública. Sí. Por eso es que deben existir estas entidades, las famosas IA. Por eso, pero la Procuraduría sí debería ejercer todas sus acciones frente a ese alcalde, así lo que usted acaba de explicar, así no ocurre lo que usted acaba de explicar. Lo que pasa es que esto no es absoluto. La Procuraduría también abrió digámoslo así, un juicio. Los abogados me excusarán, no es un juicio, pero abrió un juicio donde empieza a analizar si es falta disciplinaria, si es tan grave como parece, si obró a título de dolo o de culpa grave. Es, digamos, un proceso donde se determina la Pero responsabilidad. mire, Nacho, incluso pues, no soy abogada y me excuso, pero interpretando un poco lo que dice el abogado, Nacho, usted con el actual sistema que tiene de la Procuraduría, usted responde por actuaciones disciplinarias. En su ejemplo, no fue el alcalde per se, fueron los otros, pero él como ordenador del gasto debe responder. Aquí incluso se protege un poquito porque responde disciplinariamente. Si se fuese al derecho penal, se le abriría la opción de pagar con cárcel el error de otras personas y Por eso la la compuerta inoperancia. no se debe abrir según usted. Claro, y además los abogados penalistas lo saben. Cuando usted crea más delitos, eso no da respuesta a la impunidad. Entre más delitos hay, la Fiscalía tiene que procesar más cosas. No se va a llegar a ninguna parte. Andrea ahorita lo decía, el proyecto de acto legislativo también propone que la Procuraduría pierda unas funciones de intervención judicial. Rápidamente un contexto. Es que en Colombia, en cada proceso penal, hay procuradores delegados allá que están a veces emitiendo o no conceptos. Entonces, cuando los abogados defensores están frente al juez penal, frente a la Fiscalía y frente al Ministerio Público, que es la Procuraduría, se están enfrentando contra muchos sujetos procesales y ahí la Procuraduría pareciera sobrar. ¿Por qué? Porque hay que analizar cuántos conceptos que ha emitido la Procuraduría en esos procesos judiciales cambian o determinan el rumbo de una sentencia penal. De tal suerte que la Procuraduría, con tantas funciones, hoy la intervención judicial pareciera innecesaria. Mientras que la disciplinaria, que es también la que le quieren restringir frente a gobernadores, alcaldes, pareciera que esa función, en mi criterio, todavía pudiéramos preservarla para que los ciudadanos tuviéramos mecanismos. Porque es que si nuestra única solución es denunciar en la Fiscalía a un alcalde o a un gobernador por una irregularidad en un proyecto, en una gestión pública, no vamos a prosperar. Es que piensen ustedes, ¿cuánto es la tasa de impunidad en Medellín, en Antioquia y en Colombia? ¿A quién le conviene esto? El proyecto de acto legislativo. Lo que está proponiendo el Sí, presidente. a los alcaldes corruptos. Bueno, Bueno, ustedes dos son mis abogados, muchas gracias por venir. Venga, aprendemos deporte. Respondimos por el abogado. Qué vergüenza. yo creo que esa respuesta es compleja, porque pensar en que un proyecto de acto legislativo beneficia a un gremio o a una asociación o a un tipo de personas es arriesgado de mi parte. Pero yo sí creo que los perjudicados somos los ciudadanos.
porque los ciudadanos vamos a perder autoridades que van a vigilar a los alcaldes y gobernadores. Entonces todo tiene que ser denunciado ante la Fiscalía. ¿Para qué entonces las veedurías ciudadanas en trabajo conjunto con las Contralorías? ¿Para qué entonces la vigilancia administrativa con las personerías y con la Procuraduría? Somos los ciudadanos los que estamos perdiendo mecanismos de incidencia democrática en nuestros gobernantes. Yo no puedo decir quién se beneficia, pero sí quién se perjudica. Nosotros, los ciudadanos. La Procuraduría está politizada. Eso es una discusión de vieja data, pero yo considero que todas las instituciones del Estado están politizadas, porque es que el Estado es político, lo integramos ciudadanos que hacemos un ejercicio activo. Otra cuestión sería, ¿la Procuraduría está con actuaciones politiqueras? Esa sería otra pregunta, pero politizado, todo está politizado, porque esto es un equilibrio de poderes. El presidente de Colombia no puede tener todo el poder, el Congreso de Colombia no puede tener todo el poder, la rama judicial no puede tener todo el poder público, por eso es que se divide, por eso es que se reparte, y también se reparte entre órganos autónomos e independientes, como es la Contraloría y la Procuraduría. El exceso de poder concentrado es nocivo para una democracia, eso lo han dicho todos los autores de derecho. El problema es cuando se reparte el poder, cómo se asignan las funciones de una manera debida, adecuada y pertinente. Abogado, se puede de pronto interpretar como que esto es de pronto una medida del presidente Gustavo Petro y de muchos de quienes lo rodean, como si se estuviera sacando una espinita por muchas cosas que le pasaron en la alcaldía. El actual alcalde de Medellín también en su momento fue sancionado por parte de la Procuraduría, al igual que fue Gustavo Petro cuando estuvo en Bogotá, que no pudo terminar. ¿Se está sacando la espinita con eso? Yo creo que no. El ministro de Justicia, quien fue profesor mío, es una persona correcta y honesta. Creo que es un debate jurídico que quieren dar, que le están dando la altura necesaria que espera el país. Es que un proyecto de acto legislativo no se prepara en 15 días. Hay que llegar con una agenda de gobierno ante el Congreso, surtir 8 debates en un año, como lo exigen las normas para producir estos actos legislativos, y darlo de cara a la gente, a los medios de comunicación, a todos los sectores y gremios políticos. Yo creo que no. Abogado, ¿tiene exceso de poderes la Procuraduría? Sí. ¿Por qué? Cuando uno lee la Constitución política y aprecia todas las atribuciones que tiene el procurador, uno las puede agrupar en 3 grandes funciones. Una función de intervención, una función de vigilancia administrativa o preventiva y una función disciplinaria. De estas 3, repito, la función de intervención judicial, que es que la Procuraduría vaya a cada juicio y allá se siente y emita un concepto en favor o en contra del procesado, es riesgoso para la actuación procesal, sobre todo en los temas penales. Es que, repito, en penal, una persona se está defendiendo ante la Fiscalía con un juez que es imparcial y llega el procurador a veces a perjudicarlo. Entonces, los abogados defensores están en reales aprietos frente a la justicia penal. La función de vigilancia administrativa o preventiva creo que es muy valiosa, porque es cuando la Procuraduría actúa antes de que sucedan las cosas, antes de que sucedan los hechos, antes de que se pierdan los recursos, antes de que se tomen decisiones que pueden afectar a los ciudadanos. Y la función disciplinaria es la que busca castigar cuando un servidor público, independientemente si es de elección popular o no, independientemente si es alcalde o no, comete un error que no es tan grave como para que sea delito. Es que demos un ejemplo de una falta disciplinaria, llegar tarde al trabajo. Entonces, si el alcalde llega todos los días tarde al trabajo, ¿merece cárcel? Yo creo que no. Yo creo que no. Pero qué buen ejemplo. El presidente de la República se ha caracterizado por llegar tarde a eventos. ¿Eso es O una no falta? llegar. ¿O no llegar? ¿Eso son faltas disciplinarias del presidente? En estricto derecho, sí. Lo que pasa es que pues, no esperaríamos que el presidente Petro lo metan a la cárcel por llegar tarde a las conferencias, a las reuniones de gobierno. Además, es el presidente de Colombia, con seguridad que, pues espero yo, que debe tener excusa para llegar tarde. No, y además usted no lo puede manejar como un empleado común y corriente. Trabaje de 8 a 12 y de 2 a 6 y los fines de semana descansa. No, hay una película, pues, es un ejemplo bastante difícil de entender. Se queda uno preocupado porque de pronto debilitar estos otros poderes que hacen que un país se sostenga es ir cogiendo por el camino que no debe ser. Sí, Nacho. Así como le quitamos poderes a la Procuraduría y poderes a la Contraloría, esos poderes no quedan en el aire. A alguien se los vamos a entregar, en este caso a la Fiscalía. Estamos fortaleciendo un poder que es ya muy grande, el de la Fiscalía, para que pueda hacer estas actuaciones frente a servidores públicos. Entonces, por debilitar unos poderes, estamos fortaleciendo el otro. Y la Fiscalía es un órgano muy importante y es muy poderoso. Es tan poderosa la Fiscalía que son famosos los choques de trenes entre el fiscal general y el propio presidente de la República. Además sería como más inoperante, y me disculpa Nacho, y le pregunto al abogado, en un proceso en la Fiscalía se demora años y cuando incluso llegan a sancionar a un alcalde por una irregularidad en su mandato, ya no es alcalde. Con la Procuraduría pareciera que de pronto va un poco más rápido. ¿O qué? Correcto.
porque a hoy, como tenemos las normas, tanto Contralorías como Procuradurías pueden ejercer la suspensión de los servidores públicos mientras se adelantan las investigaciones. Suspensión como medida cautelar, suspensión que prevé evitar que el servidor público que está siendo investigado cometa más actos de ese tipo. Nuestro alcalde, el de Medellín, fue suspendido, recuerden ustedes, en mayo del 2022, pero no es el único ejemplo. Muchos han sido los gobernadores suspendidos. El gobernador del Chocó, en su momento en plena pandemia, también fue suspendido como medida cautelar. No se estaba juzgando al servidor público, pero estábamos evitando que cometiera la falta disciplinaria o que la profundizara. ¿Qué hay que hacer? Hay que reformar la Constitución, la Corte Suprema, o sea, donde digamos el resto quiere cómo sería el proceso para que esto dé inicio, y eso no debe ser cosa de un año o de 6 meses. Total, se llaman transiciones normativas. Si el acto legislativo cumple su propósito y se aprueba, lo primero ¿Quién que lo aprueba? el Congreso El de la acto República. legislativo va al Congreso de la República, pasa a 8 debates. Si es aprobado en cada uno de esos 8 debates Se con decide acabar mayorías. con la Procuraduría. Sí, señor. ¿Con qué mayoría? Ahí sí. Entonces, pero impecable, Andrea. Como son actos Sí, ahí sí. legislativos, se requiere mayoría absoluta, es decir, el Congreso en pleno, con el quórum, la mayoría absoluta. ¿Qué pasa? Son 8 debates que la Constitución exige que sean en una legislatura. ¿Qué es una legislatura? Es el periodo de un año. Pero el año del Congreso no empieza como nuestro año en enero, empieza en calendario B, empieza el 20 de julio y termina por allá el 30 de junio. Y hay un receso legislativo muy amplio, desde diciembre hasta marzo, que es donde los congresistas toman ese receso y que ha sido muy criticado. Eso es otro tema. El acto legislativo, una vez surte estos 8 debates con las mayorías absolutas requeridas, requiere publicación del gobierno, no sanción. El gobierno aquí no tiene que firmar el acto legislativo, simplemente publicarlo. Se publica el acto legislativo y empieza ¿qué? Todo el aparato institucional del gobierno, de la rama judicial, del propio Congreso, a ajustar a las entidades. Entonces seguramente la Procuraduría tiene que pedir una reestructuración para eliminar a esos servidores públicos que ya no tienen funciones, pues que han sido retirados. Lo mismo en la Contraloría. Y este reajuste institucional, como dice Nacho, no es un tema de un mes, no es un tema de 2 meses, es una transición, seguramente de año, año y medio. Abogado, esto es una modificación a la Constitución. ¿Esto se va automáticamente a revisión de la Corte Constitucional o tiene que haber una denuncia o llevarlo? ¿Alguien tiene que pedir que vaya a esa revisión? Los actos legislativos no tienen revisión automática por parte de la Corte Constitucional. Hay que esperar que cualquier ciudadana o ciudadano lo demande. Lo que pasa es que eso en Colombia ya es muy fácil. Yo con mis estudiantes de Derecho hemos hecho ejercicios de demandas de inconstitucionalidad. Primero, pues para que ellos entrenen y segundo, para que conozcan los mecanismos de participación ciudadana. La pregunta de Andrea es muy pertinente. ¿Esto opera de manera automática? Desde luego que no. Hay que esperar que la Corte Constitucional nos defina si el acto legislativo es o no ajustado a la Constitución, porque aquí hay que explicar algo muy importante. El famoso cambio de constitución política. ¿Un acto legislativo puede reformar lo que quiera la Constitución? No. ¿Qué pasa si hoy un gobierno, llámese el gobierno Duque, el gobierno Petro, propone un acto legislativo donde se dice, en Colombia el derecho a la vida sí es violable, vamos a autorizar la pena de muerte? La Corte Constitucional ya lo hizo cuando se propuso la cadena perpetua contra violadores de niños. Y dijo, la cadena perpetua es una pena demasiado gravosa. Entonces la Corte Constitucional frenó ese cambio en la Constitución. Hoy, que no parece tan grave quitarle poderes a la Procuraduría y a la Contraloría, tendremos que esperar si para la Corte Constitucional estas entidades, así como están creadas, hacen parte de la estructura que restringe el poder o no permite el abuso del poder del Estado colombiano. Pero ahí entonces, si se llega a presentar esta modificación, las IAS trabajarían para la Fiscalía finalmente, porque entonces es investigue, adelante un proceso, usted no puede tomar determinación, entréguele a la Fiscalía, o cómo sería ahí esa dinámica. Podría verse de esa manera, pero yo no lo veo así, porque hoy por hoy yo trabajé casi 7 años en la Contraloría Distrital de Medellín, donde trabajé con seres humanos, amigos y colegas increíbles. Y hacíamos eso, una colaboración armónica. Nuestros ejercicios de auditoría, nuestros puestos de responsabilidad fiscal, eran insumos para llevar o a la personería, o a la Procuraduría, o a la Fiscalía. Esos insumos permiten que entre autoridades también nos colaboremos y nos ayudemos. Porque es que el objetivo de estas entidades de control es ¿cuál? Evitar el abuso del poder político que ejercen los funcionarios. Pues el tema está abierto. ¿Cree usted que camine? Depende mucho de las fuerzas políticas en el Congreso. Esto ya no es un tema jurídico. Pero las fuerzas políticas del Congreso están como... Rotas. Ya no le rotas, sí. caminan al Ya gobierno. no, y pensaría uno que ya entrado ya en el segundo año de mandato del presidente, cada vez se le cierran más las puertas y van acabando ya este año. ¿Cuándo entran en receso?
No, ya acabaron de entrar a ejercer, o sea, el 20 de Bueno, no, julio y están. entran a El receso. 16 de diciembre terminan sus sesiones ordinarias. Hay que esperar si el presidente Petro los convoca a sesiones extraordinarias. Pero de ahí se viene un receso Pero bastante estamos de largo. elecciones en este Sí, momento, ¿no? estamos a modo de elecciones, ya estará el país con nuevos mandatarios, habrá que ver, y esto ya empiezan a calentar, porque ¿qué va a pasar en enero, febrero? Hay que calentar las próximas elecciones, ¿sí o no? Las presidenciales. Sí, claro, y las del Congreso, y desde ahí que hay que empezar a armar ya todo, porque todo el panorama político, y así es la política, con mucho tiempo de anticipación. Pues, abogado Iván Darío Zuluaga, muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes, muy amables, impecable, toda la mesa acá. No, hombre, tampoco exagere. Vamos a hacer una pausa y volvemos con ustedes.